Gracias amigos por continuar con nosotros y justamente un tema necesariamente obligado esta semana de analizar, de escudriñar, ¿por qué no?, de aprender y prepararnos. Es el tema de los movimientos telúricos que hemos estado viendo en la República Dominicana de menor grado y por supuesto en el plano internacional con las tristes informaciones que veíamos en el primer bloque de este espacio al cierre de esta semana. Y pues nosotros tenemos acá justamente al físico especializado en sismología y director del Centro Nacional de Sismología de la República Dominicana, el señor Ramón Delanoy, con quien estaremos ampliando este tema y, por, ¿verdad?, aprendiendo, ¿no?, sobre la naturaleza de lo que hacen y de muchas cosas que nosotros como país deberíamos estar observando al momento de mirar quizás lo que está sucediendo local e internacionalmente. Señor Ramón, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ok, gracias a ustedes por la invitación. En el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo estamos siempre abiertos a compartir las informaciones en el área de sismología. Vamos digamos, a comenzar por lo más básico. Tenemos en República Dominicana cuántas fallas tectónicas comprenden, digamos, la geografía nacional o potencialmente afectan el territorio dominicano. En la República Dominicana, muchas de ellas cruzan hacia Haití, son 14 fallas importantes, pero hay pequeñas fallas también dentro del territorio nacional. En todas ellas se producen con frecuencia pequeños eventos sísmicos que la población no percibe, pero sí nosotros en el centro podemos registrarlo. Ok, hay territorios, digamos, que son más proclives a movimientos sísmicos, digamos, todos estamos habituados a ver el tema de la franja de la falla de San Andreas en California, cómo sufren movimientos telúricos en Chile, en Japón, por ejemplo. El caso dominicano, usted dice que la mayoría de las fallas tectónicas cruzan por el territorio haitiano más que dominicano. No, cruzan principalmente por el territorio dominicano. A toda la isla. Toda la isla. Sí, cruzan toda la isla. Claro, porque por eso asumo yo que tenemos, digamos, las tres grandes cordilleras, ¿no? Son fruto de esos movimientos hace millones de años. Sí, las cordilleras y tanto los valles tienen origen volcánico y tectónicos, es decir que el hecho de que tengamos en el área del Caribe el Pico Duarte, es decir, la elevación mayor, es consecuencia de las fuerzas tectónicas, del empuje de las placas norteamericanas y la placa del Caribe, incidiendo en lo que es la isla Hispaniola. Eso que usted plantea de 14 fallas tectónicas, sin querer empezar a ser fatalista, ¿qué tan poquito o suficientes son? O sea, son muchas las fallas que tenemos y de ahí quizás para desprenderse lo que deberíamos estar observando nosotros como preparación ante estos posibles movimientos. En nuestro caso lo llamamos fallas geológicas, porque las placas, ¿verdad?, que son tectónicas. Sí. En estas fallas, en tiempos recientes, podemos decir, han ocurrido fuertes terremotos. Recordemos que en el 2010 en Haití y en el 2021, es decir, apenas 11 años después. Pero en el 2020 tuvimos uno en Puerto Rico de 6.4, que también está ligado a la misma zona de contacto de placa del Caribe, con lo que se conoce como la microplaca de Gonaives, que es donde nosotros estamos localizados. Y este contacto se le llama la trinchera de los muertos. Es una expresión un poco... Explíqueme ese pedacito ahí. La trinchera de los muertos es como, vamos a decir, una costura de donde se encuentran el bloque que forma la Hispaniola, Puerto Rico y Haití, con la placa del Caribe. Entonces, en esa irregularidad se producen con frecuencia grandes terremotos. Entonces, se le ha llamado trinchera de los muertos y se extiende desde Puerto Rico, cruzando todo al sur de República Dominicana y se extiende por Haití.
Quiere decir que cuando esa se mueve, los resultados son fatales. Han sido fatales porque esta misma es la falla Enriquillo Planting Garden, que fue la que se originó los sismos del 2010. Del 12 de enero del 2010. Y del 2021, es una continuación de toda esta zona de la trinchera de los muertos. Y entonces nosotros, por ejemplo, la ciudad de Santiago tiene particularidades con el tema de las fallas geológicas. O sea, Santiago es una ciudad donde se dice que está inclusive sembrada que tiene un posicionamiento, digamos, delicado desde el punto de vista geológico, y por eso usted ve que en la ciudad de Santiago las alturas están limitadas. ¿Cuáles son las zonas más vulnerables que tiene la República Dominicana? Primero, para que luego hablemos de otro punto que creo muy importante. En la zona de Santiago, a que hacía referencia, todo esto forma parte de lo que es el Valle del Cibao. Okay. Entonces, al ser un valle, ha sido el resultado de depósito de sedimentos. Entonces, es una zona sedimentaria. En la zona sedimentaria, las ondas sísmicas producen mayor efecto. Okay. Al contrario, caminan menos, duran más tiempo en el sitio y por tanto pueden producir mayor daño. Okay. Entonces, también al norte del valle tenemos una de las principales fallas, que es la septentrional, que divide la cordillera oriental con el valle, con el Valle del Cibao. Y ahí han ocurrido fuertes terremotos en años anteriores. ¿Eso sería qué zona específicamente para la gente? Extendiéndose desde Montecristi hasta la bahía de Samaná. Todo el norte. Todo el norte. Claro, porque Samaná en sí, como en geografía, vemos que es una península de montaña, supremamente montañosa, con apenas, digamos, áreas llanas, ya pegando la costa con la playa. Entonces, eso implica, ¿no? O actividad volcánica, como usted dijo anteriormente, o actividad geológica. Actividad tectónica fue que ocurrió ahí, entonces produjo este levantamiento. Ese levantamiento. Ok. Entonces, son zonas a considerar, digamos, desde el punto de vista del tipo de urbanización y de edificaciones que se deben de construir allí. Sí, hay que tomar en cuenta, vamos a decir, el riesgo a que se pondrían ciertas construcciones en esos lugares, ya que son lugares donde hay evidencia de que se han producido fuertes terremotos, y si a la hora de construir no se toma esto en consideración, lo que estamos es sembrando un desastre. Un desastre. Justamente esas consideraciones que usted dice que deberían estarse tomando en cuenta, nosotros como país estamos utilizando ese tipo de data a la hora de adjudicar permisos para construcciones. Somos una nación vulnerable ante los movimientos telúricos. ¿Realmente estamos atendiendo a esto en las construcciones y los posibles riesgos que habrían? En la mayoría de los casos no se están cumpliendo lo que se llamaría el código de construcción que, ¿verdad?, maneja obras públicas. La mayoría de las construcciones las hacen personas que simplemente exactamente aplican algunos conocimientos que han aprendido en el camino. Correcto. Entonces usan muchas veces materiales no apropiados, la cantidad de acero que lleva una edificación no le ponen las requeridas para que pueda soportar un evento sísmico, por ejemplo, de magnitud, digamos, 7, que sería un sismo de esta magnitud que podría ocasionar grandes daños. Con respecto al código, mira, la información que yo tengo es que el código de construcción exigido por Obras Públicas, por el Ministerio de Obras Públicas, es bastante alto para el caso dominicano. O sea, yo diría que de los más altos, inclusive a nivel de toda América. El problema es que no se cumple, que es muy difícil para muchos, digamos, hacerlo cumplir. Pero esa revisión que se hizo, que no tiene mucho tiempo, creo que tiene menos de 20 años de la última revisión que se le hizo
Actualmente se está revisando. De nuevo, Sí. ok. No era mala, por lo que yo he conversado con algunos amigos estructuralistas, ingenieros estructuralistas, el problema es perseguir ese código. Y obviamente tomar en cuenta también el estudio del suelo, porque si no hay un estudio apropiado de suelo, entonces tú también, si la zapata está mala, no tenemos nada que hablar con la edificación. Y por eso el tema de las fallas geológicas es tan importante. Pero vamos entonces, profesor, a la parte que tiene que ver con la escala Richter como tal. Porque mucha gente, digamos que República Dominicana, nosotros estamos habituados, porque nos pasa con más frecuencia, a ver la categorización que se hace de los huracanes. Y cuando uno ve un huracán categoría 1 y un huracán categoría 5, las dimensiones son aritméticas. Pero en el caso de la escala de Richter, esa es una escala geométrica. Logarítmica. Logarítmica, exactamente. Es decir, que las dimensiones no son lineales, sino que son exponenciales. Y eso la gente no necesariamente lo entiende. La gente dice, bueno, un terremoto categoría 5.4 y un terremoto categoría 6, la diferencia no debería ser tan grande. Y cuando uno ve, bueno, pero un terremoto categoría 7, pero aquí tembló la tierra el otro día y fue 5.3. Y mira, no hubo grietas, no hubo cristales rotos, no hubo carreteras agrietadas, no hubieron puentes que fallaron. Y vemos que cuando el terremoto de categoría 7 se nivela todo y se pierde todas las edificaciones y todo colapsa. Háblenos un poquito y explique esa diferencia para que la gente nos entienda. Sí, la escala Richter es una escala logarítmica y está relacionada con la cantidad de energía que se libera al momento del sismo. Okay. Y se compara con cantidades de explosivos. Okay. Sí. Como con toneladas de dinamita. Exactamente, toneladas de dinamita. La energía de un sismo, por ejemplo, de magnitud 5, en relación a uno de 6, es 32 veces más pequeño. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Sí, entonces, un sismo, por ejemplo, usted diría de 5 32 veces más pequeño. Aproximadamente. Por ejemplo, el sismo de 5.3 que tuvimos, ¿verdad? Y comparado con el sismo de Puerto Rico de 6.4, diríamos que la diferencia es apenas 1.1. Sí, 1.1. Es decir, aquí el sismo fue aproximadamente o más de 32 veces mayor que el que ocurrió aquí en Puerto Rico. Y en Puerto Rico hizo mucho daño. Profesor, pero 32 veces significa que si yo peso 100 libras, aquel pesa 3.200 libras. Exactamente. De 100 libras a 3.200 libras. O sea que si aquel de nuestro tuvo 100 toneladas de dinamita, aquel tuvo 3.200 toneladas de dinamita. 32 veces. 3.200. Exactamente. 3.200. Aquí tuvimos, ¿verdad?, el terremoto del 2003 en Puerto Plata, que recuerdan que hubo algunas edificaciones que colapsaron. Claro. Y si lo llevamos ahora al sismo de 7 que ocurrió en Turquía. No, en Haití. Ah, el de Haití, claro. El de Haití. Vimos qué tanto daño produjo el sismo de Haití. Es decir, que también tiene que ver con el nivel de las construcciones. Sí, obviamente. Es decir, la calidad de las construcciones y también con el suelo. Claro. ¿En qué punto está relacionado entonces el movimiento telúrico con una posible un impacto del mar, un tsunami que entre el agua, dependiendo del epicentro de esa escala que usted describe? ¿Cuál es la relación entre estos dos fenómenos? Para dar la alerta de tsunami, ¿verdad?, o de maremoto, se consideran sismos ocurridos en el mar o muy cerca de la costa, que con una magnitud superior a los 6.5 grados. Ya menores de ahí, lo que podían producir alguna pequeña ola, que no harían ningún efecto. El problema de los tsunamis es mayor donde hay zonas costeras bajas. Si usted tiene una costa... Agua, Samaná. Exactamente. Por ejemplo, el fenómeno, profesor, que se vivió en esta semana en las playas de Puerto Plata, en la costa norte en general, con respecto al aumento de la marea, eso es
sencillamente un fenómeno de los vientos y de la carga de viento y quizás no sé si la gravedad de la luna o tiene algo que ver también movimientos telúricos No, eso... o calentamiento global, que no, es lo en la fundamental. zona ahí de Puerto Plata, La Terrena, toda esa, la parte de la costa norte, ese es un fenómeno que ocurre todos los años, especialmente para esta fecha. El famoso mar de fondo. Sí, hay una influencia de lo que se conoce como el anticiclón de la Bermuda. Entonces las aguas como que se recogen y entonces también se producen como consecuencia de esa vuelta marejada, pero no son propiamente tsunami ni maremotos. Okay. Tuvimos nosotros estos movimientos que viéndolo ahora dentro de esta escala que usted plantea, son, gracias a Dios, que bajos, ¿no? Bastante poquito, pequeño en efecto. Nosotros pudiésemos estar atentos a un movimiento telúrico de gran impacto. ¿Se aplica realmente que se produzcan estos movimientos a gran escala cada cierto tiempo? ¿Y cómo se predice? Porque vimos que en el caso de Turquía hubo personas, expertos, que lo predijeron con demasiada exactitud. Dijeron, estamos a horas, a días de un gran terremoto y efectivamente 3, 4 días más tarde pues sufrieron todos esos movimientos telúricos. Podemos nosotros tener ciertas predicciones. Siempre yo escuché muchas veces a Osiris hablar de que cada 50 años tenemos un gran terremoto y la Tierra necesita respirar, dicen algunos por allí. En realidad no hay esa secuencia de cada 50, cada 70 años que ocurra un terremoto. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento. No importa que ocurra hace 5 años, un gran terremoto, puede después ocurrir otro. Una prueba de esto es en Haití. Tuvimos en el 2010 y el 2021. Aquí en la parte norte de República Dominicana, entre el 43, es decir, 1943 y 1953, es decir, en apenas 10 años, tuvimos más de 5 temblores de tierra de magnitud superior a 6.4. Entre ellos hubieron 3, uno de 8.1, que fue el de 1946, que produjo el tsunami que arrasó Matancita, y luego hubo una réplica de 7.6, pero 2 años después, en el 48, hubo uno de 7 en la misma zona de Samaná. O sea que, digamos, en aquella época no hubo tantas fatalidades porque no había había edificación ni población. La población eran pequeñas y las edificaciones también. Sí. También podemos irnos a los sismos históricos. Por ejemplo, entre 1751 y 1771 hubieron unos 3 terremotos en la parte sur y solamente pasaron 20 años. Y nosotros acá en República Dominicana no tenemos volcanes, digamos, como tiene Centroamérica, Suramérica, etcétera. Pero tenemos volcanes submarinos que causan movimiento telúrico, modificación de las mareas, etcétera. No, aquí en la parte de la isla Hispaniola no hay volcanes, aunque parte de ella es de origen volcánico. Lo que sucedió fue que activo no hay volcanes activos. La parte que es de origen volcánico se originó en otro lugar y producto de las placas tectónicas, es decir, su movimiento, se trasladó a un lugar donde ya el magma no tiene salida. Es decir, que nosotros no tenemos volcanes ni a nivel de profundidad ni superficial. Es decir, no estamos en una zona de actividad volcánica. O sea, que no es la actividad volcánica la que produce movimientos telúricos en República Dominicana. Es puramente movimiento tectónico de las placas tectónicas. Okay. En otro punto, señor Delanoy, nosotros que somos un espacio de comunicación que está producido desde la perspectiva educativa, orientado fundamentalmente al sector educativo,
y veíamos con preocupación cómo, si bien no fueron fatales, el impacto del reciente movimiento nos preocupaba las grietas, que se cayeran techos de algunas escuelas y los escasos simulacros y preparaciones que tenemos nosotros como nación ante un eventual evento de este tipo. ¿Qué deberíamos estar tomando en cuenta los centros educativos y las instituciones en general para, visto un evento de este tipo, actuar de manera rápida y precisa? Lo primero que deberían hacer las escuelas, tanto el gobierno como el sector privado, es evaluar el nivel de las estructuras y, si es necesario, reforzar las construcciones para que puedan soportar sin caerse, por ejemplo, un temblor, aunque sea de magnitud 7. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la población, tanto a nivel de las escuelas, las industrias, oficinas gubernamentales? Es que las personas sepan qué hacer en el momento de un temblor. Donde hay una aglomeración de muchas personas, usted no puede usar las puertas para salir en el momento de que ocurre un temblor, porque 20 o 30 personas no podrán salir por una puerta, y mucho más si son 50 o 100. Entonces, lo que debe la persona es, en el lugar donde esté, buscar cómo protegerse de cristales que estén cercanos de ventanas, puertas, por ejemplo. Pero salir huyendo no es recomendable. Una pregunta, profesor. ¿Entiende usted que República Dominicana, el Instituto de Sismología de la UAS, ha hecho algún estudio de impacto y algún protocolo de primeras respuestas para los equipos de emergencia y demás? Porque casi nunca un temblor de gran magnitud viene solo. Casi siempre viene acompañado de muchos otros microsismos y a veces uno más grande. Digamos que el primero no fue el más grande de los que vienen. Pero si nosotros nos ponemos en el espejo de Haití y del terremoto del año 2010, que creo que fue de 7.3, si no me equivoco. 7.2. 7.2 en aquel momento. El de Turquía ahora fue 7.3. No, 7.8. 7.8 fue el de Turquía. Wow, Dios mío. Nosotros, si aquí sufrimos un terremoto de 7.2 como el que sufrió Haití, ¿cuáles serían las potenciales consecuencias? Podemos decirlo hoy, o sea, ustedes han hecho un estudio y han dicho, miren, esta zona de la ciudad que tiene construcciones de este tipo, este va a ser el impacto. Esta zona de la ciudad que tiene construcciones de este tipo, este va a ser el impacto. Estas ciudades se van a ver afectadas en X o tal porcentaje. ¿Existe tal información? Sí, hay informaciones, no muy detalladas, pero sí se tiene. El COE, ¿verdad?, que es la comisión, ¿verdad?, que se encarga para la respuesta en caso de desastre, y tanto la defensa civil, se han hecho evaluaciones. Nosotros formamos parte de la Comisión Nacional de Emergencia y compartimos esa información. Tenemos allá en el centro una radio que podemos comunicarnos directamente con el COE e informarle sobre la actividad sísmica en cualquier parte del país, prácticamente en tiempo real, para que ellos puedan inmediatamente movilizarse, tomar acción y saber hacia dónde enfocarse para la respuesta en caso de desastre. Ok, y en el caso dominicano, entonces, por ejemplo, vimos que en el caso de Haití, hasta el Palacio Nacional Presidencial haitiano sufrió enormes daños. ¿Cuál sería para República Dominicana en oficinas gubernamentales, en puertos, en muelles, el aeropuerto? ¿Se tiene esa información? Sí, se tiene la información. ¿El aeropuerto soporta un temblor 7.2? Las vías, la pista no se agrieta. No, la pista no van a soportarlo, porque un terremoto, si ocurre en esa zona, lo más probable es que el terreno ceda, se va a moverlo todo. Por la proximidad que tiene. Sí, pero hay, vamos a decir, algo de alivio que podríamos tener. Ajá. Y es que... Tírenme la bandera. Sí, es que
si ocurre, por ejemplo, un terremoto con una magnitud superior a los 7 grados y su epicentro es lejano, es decir, en la trinchera de los muertos, en la parte baja, los daños aquí no van a ser significativos. Prueba de esto es que en el 1984 tuvimos uno de 6.9 en la trinchera de los muertos al sur de San Pedro de Macorís. Y nadie se recuerda de que ese temblor hizo daño, solamente algunas grietas en edificaciones, pero aunque no había muchas construcciones, ¿verdad? Para el 84, sí, había un muelle. Sí, había el muelle, había Claro. La misma generadora eléctrica que pueden sufrir. Hasta las líneas del ferrocarril. Sí, y no produjo daño. Entonces, eso sería... Depende del epicentro. Depende de qué tan lejos ocurra el epicentro. Y la profundidad afecta, ¿no? Exactamente, y la profundidad. Profesor, en el aspecto meteorológico, la República Dominicana ha dicho a gritos, local e internacionalmente, que adolece de radares, de equipos específicos para poder predecir y dar seguimientos a los fenómenos naturales. En el caso de sismología, ¿ustedes cuentan realmente con todos los equipos necesarios para poder evaluar, dar seguimiento, esas alertas tempranas que usted dice que dan prácticamente en tiempo real? ¿Tienen ustedes los recursos allí para el trabajo diario y, por qué no, para la formación a nivel universitario? Actualmente tenemos equipos que han sido obtenidos por cooperación internacional, por ejemplo, con el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la Universidad de Mayagüez, que maneja la red sísmica de Puerto Rico, también con el CTBTO, que es la Comisión para No Proliferación de Armas Nucleares. Es decir, nosotros somos el punto focal de la vigilancia de las actividades, digamos, de explosiones nucleares y se hacen pruebas para hacer la vigilancia. También tenemos cooperación con Cuba, Jamaica, Islas Turcas y Caicos. El inconveniente que podríamos tener muchas veces es el mantenimiento de estas estaciones porque requieren darle mantenimiento continuo. Pero actualmente nos la regalaron, pero no hay fondos para mantenerla. En cierta ¿Cómo forma se financia el Instituto Sismológico de la UAS? El Centro Nacional de Sismología recibe, digamos, la asistencia es propiamente del presupuesto de la universidad. Ok. ¿Cuál es el presupuesto? Él no tiene presupuesto, es de lo que parte, digamos, del presupuesto. No tiene un presupuesto asignado. No hay una partida asignada propiamente para nosotros. ¿Cómo así? Pero anualmente no hay una partida para ustedes. No, nosotros no podemos disponer de nada realmente. Nómina. O sea, solamente gastos básicos. Sí, así mismo realmente, gasto básico. Gasto básico y nómina. Sí. Qué bien, está excelente, ¿no? Eso está perfecto. Oh, Dios bueno, señor Ramón Delanoy, muchísimas gracias por estos minutos de conversación instructivo, definitivamente aprender. Lamentablemente hemos cerrado con una nota un poco complicada. No muy alegre. Pero incluso esas son las cosas que nos importa evidenciar, ¿no? Y presentar ante la opinión pública las necesidades que tenemos nosotros como nación para poder seguir haciendo un buen trabajo y que personas como ustedes, porque se dedican a esto, pues puedan también ofrecer un mejor servicio a su país y les agradecemos, ¿no? Que lo hagan. Gracias por esta conversación de este domingo por la noche y bueno, pues esa es su casa. Muchas gracias, siempre a las órdenes. Muy amable. Bien. Bueno, vamos a invitarlo para que venga y platique con nuestros alumnos para que le muestre un poquito toda la información con respecto a este tema de sismología que nosotros que vivimos en una isla, que tiene, como dijo el profesor, fallas geológicas importantes al sur, al norte y que nos atraviesan. Estamos muy expuestos al tema sismológico y obviamente tenemos que prepararnos y tratar de tomar medidas. Los drills para terremotos, para incendios y saber que la naturaleza nos juega a veces partidas muy buenas. Tenemos la bendición del sol tropical, de las playas, del océano,
de las montañas también que nos dejaron allí precisamente esas fallas y esas placas tectónicas hace millones de años, pero también tenemos que tomar en cuenta que a veces la Tierra respira y no respira de la forma más adecuada. Señores, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta semana. Y la semana que viene tenemos más New Horizons Review para todos ustedes. Tengan un hermoso fin de semana.